Guten Tag. El día de hoy vamos a exponer acerca de la educación en Alemania durante el periodo de la Ilustración, es decir, el siglo XVIII. Para esto tengo una compañera muy especial. Vamos a dejar que ella se presente. Guten Tag, mi nombre es Gretel y voy a asistir a Gustavo on la exposición de los puntos más relevantes sobre la educación en Alemania durante la Illustration. Comencemos. Muchas gracias, Gretel. Gretel es una estudiante de intercambio de Alemania que me ayudó para hacer esta exposición y me va a ayudar a exponer la redundancia. La exposición va a ser sobre los puntos relevantes sobre la educación o cómo era la educación o el impacto de la misma durante el periodo de la ilustración en Alemania. La consolidación de una nueva oportunidad de la formación profesional, elite functional al servicio público. Como ven, a mi amiga Gretel todavía le falta un poquito practicar su español, pero nos da el primer punto relevante, que es la consolidación de una nueva burguesía nacida de la formación profesional. ¿Qué quiere decir esto? La educación de la Alemania ilustrada, bueno, que tuvo que ver también en un contexto de revolución industrial, hizo que naciera una nueva clase social, pero una clase social burguesa no igual o típica a la europea, que era de personas encargadas del comercio o la banca, sino de una burguesía nacida de la educación, de la formación profesional y del ejercicio de las profesiones y artes libres, que estoy hablando de los profesores, los maestros, los médicos, los economistas, los jueces. Todo ese grupo de personas formaban una élite funcional. ¿Qué significa esto? Que tenían una función, es decir, su estudio era para el servicio público, que es que va a la otra parte, élite funcional al servicio público. Eran personas que trabajaban para la sociedad y muchos de ellos trabajaban también para el Estado. Modelo de educación utilitarista originada de la modernización técnica y aplicada en la laboriosidad. Este segundo punto nos habla de que la educación tenía un tinte utilitarista. ¿Qué quiere decir? Era una educación para algo útil, era aprender para hacer. Y se originó en la necesidad de que las personas aprendieran a manejar o a utilizar las máquinas. Es decir, el proceso de modernización técnica, de industrialización, hizo que la educación se adecuara a ella y adecuara la currícula para que las personas aprendieran a hacer o aprendieran a manejar. Es donde sea que está aplicada a la laboriosidad, porque es una educación para el trabajo. Aquí hago un paréntesis y me salto muchos años adelante. En Costa Rica se está aplicando lo que es la educación dual, que justamente es una educación utilitarista aplicada a la universidad, originada de esta modernización ya no técnica, sino tecnológica. ¿Y dónde está el origen de esta educación dual? Pues en Alemania. Entonces ya conocemos de dónde viene, cuál es su génesis. Objetivo de la education, la ayuda para la autoayuda. Muchas gracias, Gretel. ¿Cuál fue el objetivo de la educación? El objetivo de la educación fue la ayuda para la autoayuda, que es la persona aprendía para luego producir, para luego hacer, para luego ganar. Es decir, la educación fue un puente o una llave de movilización social que hacía que la persona tuviera esos conocimientos necesarios para ponerse a trabajar y salir de la pobreza y el analfabetismo. La education moral, fuerte inspiración de la teología calvinista. Como el cuarto punto, durante esta época de la Ilustración, la educación del punto de vista moral tuvo una fuerte inspiración calvinista. ¿En qué sentido? En el sentido de que se veía que el trabajo duro y la recompensa del trabajo eran de signo de Dios. Por eso, y tiene mucha relación con la industrialización alemana en esos tiempos, era que las personas pensaban que mientras más trabajaban,
Dios les iba a recompensar con más éxito profesional. Y fue entonces esta parte o esa partícula de la educación dentro de la Alemania ilustrada lo que hizo que la industrialización alemana aumentara y llegara a los niveles que llegó posteriormente. La education femenina, ideal de la mujer culta. Burgsa. Ok, lo que quiso decir Gretel es que, si bien la educación en ese tiempo de la ilustración era básicamente masculina, sí había una educación femenina, solo que era de otro tipo, era una educación doméstica, pero no era una educación no culta, más bien el ideal de mujer culta burguesa estaba muy impregnado, era una educación donde si bien la mujer aprendía a ser hija, a ser esposa y a ser madre, lo que se implementaba ahí era una educación en las artes, es decir, en la literatura, en la lengua, los idiomas y en la música. Las mujeres aprendían a leer, aprendían varios idiomas y aprendían a tocar instrumentos. Dankeschön. Dankeschön, Gretel. Con esto terminamos este breve repaso. Vamos a hacer entonces una síntesis de cuáles fueron esos 5 puntos principales. El primero, la educación logró que se creara una nueva burguesía que fue de una élite profesional de jueces, de abogados, de profesores que utilizaron la educación para poder escalar en los estratos sociales. Luego que esta educación a raíz de la industrialización o de la revolución industrial fue una educación utilitarista, una educación para el trabajo que ayudaba entonces a las personas a tener esa movilidad social. Era una educación de ayuda para la autoayuda. Y este punto individualista generaba en el cuarto punto, que es la cuestión calvinista. Es decir, el éxito profesional o individual dependía de cuánto yo le ponía esfuerzo al trabajo o a la educación y eso venía una recompensa divina. Como último punto, las mujeres no se quedan atrás y su educación era una educación de hogar, pero una educación de hogar culta, basada en las lenguas, en la literatura y en la música. Con eso terminamos. Muchas gracias por su atención.